desesperaría. Si le creemos a una persona que es creación de Dios, ¿cuánto más creen ustedes que deberíamos creerle al Creador? Si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Les invito a que me acompañen a tener un tiempo de oración para llegar a este momento y que sea el Señor quien a través del Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros. Oremos. Padre bueno, estamos delante de ti para escuchar tu palabra, para entender, Señor, que tú nos has traído a este lugar para saber qué tienes para nosotros. Yo te ruego, Señor, que seas tú de la misma manera que tu Santo Espíritu se movió por medio de la alabanza, que sea el mismo Santo Espíritu moviéndose a través de tu palabra, Señor. Que sea respuesta a nuestro corazón, que sea respuesta a nuestros anhelos, que sea palabra de aliento para cada uno de nosotros. Muéstranos, Señor, qué necesitamos, qué porción de las Escrituras hoy necesitamos para continuar creciendo en el conocimiento de ti. Permite, Padre, que todos juntos podamos adorarte y alabarte, Señor. Y permite también, Señor, que nuestro ser, nuestro yo, vaya menguando cada día y Cristo Jesús creciendo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos sabiendo y confiando, con plena certeza y certidumbre de fe, de que nuestro Señor Jesucristo obra en medio de nosotros. Amén y amén. Amén, hermanos. Abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Ya estamos a punto de acabar toda la predicación de la primera carta de Juan. Dice la palabra del Señor: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he leído esta porción de las Escrituras a través de la versión Reina Valera 1960. No solamente es mi versión favorita, de la que siempre utilizo y siempre les leo, pero tiene una particularidad para el día de hoy que lo vamos a ver un poco más adelante. Algo que sucedió tras este tiempo de pandemia, y no solamente de pandemia, sino de enfermedades nuevas que están amenazando el mundo entero y también en nuestro país, porque se escucha de nuevas enfermedades que están llegando como, no precisamente como secuela, pero sí algo que va repercutiendo en todos nosotros. Ha creado toda esta circunstancia que nosotros le tengamos temor a una palabra. Y es una palabra que se ha convertido en algo y que produce no solamente temor, sino incluso rechazo hacia las personas. Y esta palabra es contagio. Cuando escuchamos la palabra contagio, alguien ya pone un alto, ¿no? El barbijo, el alcohol, las medidas de seguridad, el distanciamiento social y todas las cosas que son reales, son necesarias y son prudentes para nuestra vida. Pero yo quiero dar la vuelta a esto, porque no todos los contagios son malos. Hoy yo voy a hablar de un contagio que yo anhelo para ustedes. Yo anhelo que tengan un contagio en el mayor grado posible. Y hoy quiero mostrarles de qué tipo de contagio estoy hablando. El propósito que tengo para esta mañana es que todos juntos podamos anhelar ser contagiados por una pasión en particular.
que el apóstol Juan nos muestra de una manera muy sutil ya en los últimos versículos de la primera carta de Juan. Vamos a entender qué es lo que tiene esta porción para todos nosotros. Primero entendemos a través del versículo 6 el testimonio que hay a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque Juan arranca y dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Dos elementos importantes en la palabra del Señor. Y dice y aclara, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y después habla del Espíritu Santo, que es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y dado que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, pues también el Espíritu Santo es la verdad por cuanto es Dios. En Dios está la verdad porque Él es la verdad. Juan comienza a dar sus conclusiones. Y es importante que nosotros vayamos prestando atención a lo que Juan está hablando. Porque estas conclusiones a su carta lo hace hablando a través de las tres personas de la Trinidad. Y nos va mostrando no solamente a las tres personas, sino el mecanismo, la herramienta que utiliza para llegar a todos nosotros. Primero nos habla de quien fue establecido como la cabeza de la iglesia. Lo conocemos perfectamente, es Jesucristo. Hablamos de él el anterior domingo, vimos la necesidad de no solamente saber de él, sino conocer su obra y conocer la persona de Jesucristo. Entonces nos habla de él y nos dice que vino mediante dos elementos, y esos dos elementos dan testimonio completo de su obra. Primero el agua, que se refiere al bautismo que él tuvo en el río Jordán a través de Juan. No el Juan que está hablando en esta carta, sino quien bautizaba, Juan el Bautista. ¿Y por qué se bautizó Jesús? En razón de justicia. Porque no estaba establecido el bautizo para el pueblo de Israel. Pero cuando Juan predicaba, Juan el Bautista predicaba, él mostraba que quien se bautizaba es como que se afiliaba a lo que él estaba enseñando. Y después de que Jesús se bautizó, él comenzó a anunciar el reino de los cielos para toda la humanidad. Entonces el primer paso fue el bautizo de Jesús a través del agua. El segundo elemento, mediante su sangre. Y este elemento, como vimos, completó la obra perfecta de Cristo mediante su entrega en la cruz y el derramamiento de la sangre del nuevo pacto, para que todos nosotros seamos limpios, para que nuestro pecado sea quitado, no solamente cubierto, sino perfectamente quitado de nosotros, para ser aceptos delante del Padre. Juan continúa hablando del Espíritu Santo, quien es la tercera persona que da testimonio verdadero. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Dar testimonio de Jesucristo y de la obra de Cristo. Es por eso que el Señor envió al Espíritu Santo, para que sea Él quien nos convenza de pecado. Recuerden que Jesús prometió al Espíritu Santo. Y fue Jesús quien sopló y envió al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien nos redarguya de pecado, quien nos exhorte, quien a través de los hermanos nos lleve a los pies de Cristo y pueda obrar en medio de nosotros y crear una vida nueva, regenerarnos, un nuevo nacimiento. Entonces es importante el testimonio del agua, del fuego y del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque es el Espíritu Santo que está en ti, si tú has nacido de nuevo, el que va a hacer grandes cosas transformando tu vida, sanando tu ser. No solamente la parte física, que es importantísima, pero sobre todo limpiando cada rincón de tu vida y de tu corazón, quitando todo aquello que no le agrada al Señor y que no conviene en tu vida, y poniendo cosas nuevas en ti para que tú crezcas y seas la persona del cual o de la cual el Señor pueda decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Eso es lo que el Señor está hablando en ti. Ahora yo quiero hablar de algo importante.
la necesidad de que juntos, como pueblo y también de manera individual, escudriñemos las Escrituras. Porque los versículos 7 y 8 hablan algo muy importante. Juan dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y aquí se habla del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y también se afirma que estos 3 son unos. Ahora yo quiero hablarles de algo muy particular en esta versión. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue traducido del idioma griego koiné, un griego antiguo. Pero en los textos más certeros, este versículo aparece de distinta manera. Y aquí es donde entramos en cierto conflicto. Si tal vez alguien tiene una versión diferente, va a notar que como que el versículo 7 y el 8, a cada uno se les corta una parte y después se une. Sobre todo las versiones más recientes, a partir de la nueva versión internacional. Y esto ha generado una confusión entre las personas. No sé si alguna vez escucharon cuando comenzó el auge de la nueva versión internacional que se decía que esta versión cortaba muchas partes de la palabra y cuando se decía Señor o Dios, se cambiaba esta palabra. Yo quiero darles tranquilidad en esta parte y quiero animar a todos ustedes que creen una pasión nueva y distinta. Yo quiero animar a ustedes a que puedan aprender y escudriñar y buscar acerca de la historia de la Biblia. No de la historia en la Biblia, sino de la historia de este libro en particular o este conjunto de libros. De cómo esa Biblia que la tienen en la mano, o que lo tienen en el celular, o que lo tienen en línea y pueden acceder a él en cualquier momento, cómo llegó hasta sus manos. Porque esta historia nos muestra cómo el Señor preservó su palabra para que llegue ante ustedes. Porque el Señor a lo largo de cientos de años, miles de años, preservó su palabra para que llegue hasta nosotros. Y en los textos más certeros, más antiguos, porque se han ido encontrando muchas copias del Nuevo Testamento, en estas copias, estos 2 versículos aparecen de distinta manera. Y es un poco más extenso porque lo más probable es que se hayan añadido comentarios de los copistas. Porque no es como hoy en día que uno quiere una copia, va a la librería, se compra la Biblia y se va a su casa con la Biblia. En esos tiempos tenían que copiarla a mano. Hoy tú vas a una librería y dices, quiero tal Biblia, te la dan y te la llevas en ese instante. Cientos de años atrás, alguien iba a decir, necesitamos una copia de la Biblia. Muy bien, vuelva en unos meses, porque había que copiar a mano todo. Y muchas veces algunos comentaristas, tal vez bien intencionados, añadían pequeñas porciones a la Biblia. Y estas palabras añadidas llegaron hasta nuestro tiempo. Se los voy a leer tal y como, traducido obviamente, tal y como debería estar. Versículos 7 y 8. Presten atención, dice, porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Uno puede decir, ¿cómo es posible que estés quitando al Verbo, al Espíritu Santo, al Padre? Porque, tranquilos, hermanos, esto es lo que es la palabra. El Señor no necesita ayuda de ningún hombre para que su palabra sea viva en nosotros. Lo que está aquí es lo importante. El Espíritu Santo hizo y hace válido el testimonio acerca del Señor Jesucristo ocurrido en los tiempos que Él vino. Las 2 ocasiones que les he mencionado en la vida de Cristo, su bautizo y su muerte, son testimonio del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que escuchen muy bien esta frase. Son testimonio del Espíritu Santo. Y vamos a entender la importancia de esta frase, testimonio del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver por qué. Vamos a ver la veracidad de este testimonio. Ahora, presten atención otra vez a lo que Juan dice.
y hagamos un análisis de cada una de nuestras vidas. Dice, versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿No es así? Eso es lo que dice Juan. ¿Cuántos tienen de ustedes una persona de suma confianza? Todos tenemos alguien en quien confiamos, alguien de quien podemos decir, no, si esta persona lo dice, es porque es cierto. Le creemos a ojos cerrados. Todos tenemos a alguien así. Y eso es bueno, porque muestra que podemos confiar en la veracidad y en la palabra de una persona. ¿Por qué? Porque su vida, su testimonio han mostrado que la obra del Señor hace que no sea una persona mentirosa y que diga las cosas de manera real y se ha hecho acreedora de nuestra confianza. Así que cuando hay un rumor, esta persona tiene la certeza de lo que en verdad ha pasado y podemos decir, yo confío en esa persona. Si lo que dice, si lo que me ha dicho, esa es la verdad. Ahora yo quiero poner algo en el corazón de nosotros. Si le creemos a una persona que es creación de Dios, ¿cuánto más creen ustedes que deberíamos creerle al Creador? Muchísimo más, ¿no? Y vamos a poner esto en perspectiva. Porque ¿acaso el testimonio infinito, sin límites de parte de Dios, acaso ese testimonio perfecto, eterno e infinito no es más creíble que el testimonio finito de un hombre? Es mucho más. Ahora, si hay una persona en la cual podamos confiar, ¿cuánto más nosotros podemos y deberíamos confiar en nuestro Dios? Y te pongo otra perspectiva. ¿A quién le creerías más tú? ¿Al testimonio de una persona que conoce una minúscula porción de la historia? ¿O al hacedor y creador de la historia y de la vida? Es lógico y entendemos qué es lo que está sucediendo. Es como si hoy pudiéramos escuchar las palabras que Dios le dijo a Job en Job 38:4, porque le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto una pequeña porción de algo que ha sucedido? Pero el hecho de que hayamos sido testigos de algo no quiere decir que conozcamos el corazón de las personas que estuvieron en medio de esa circunstancia. Porque solamente el Señor juzga el corazón de las personas. Nosotros juzgamos lo que vemos. Así que, amados hermanos, yo les pongo esto delante del Señor y delante de ustedes. Podemos ver las circunstancias, pero solamente el Señor puede juzgar el corazón de las personas. Así que, no te estoy pidiendo que confíes en las personas. Te estoy pidiendo que confíes en la obra del Señor en las personas. Porque el Señor se glorificará, y te lo digo con certeza, el Señor se glorificará en esa vida de una manera o de otra. Así que confía en el testimonio que Dios tiene en la vida de las personas. Ahora, hemos hablado mucho de esta palabra testimonio, y yo hago una pregunta, y la respuesta es sencilla, y deberíamos tener la respuesta al instante nosotros. ¿Cuál es el medio, el mecanismo, la herramienta por el cual hoy en día el testimonio está con nosotros? ¿Cuál es? Bueno, voy a leerles los últimos versículos, pero la pregunta sigue en pie. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida
está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo al Hijo de Dios no tiene la vida. Sencillo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida eterna. Y a veces no entendemos esto porque cuando nacemos de nuevo sabemos que tenemos vida eterna. Lo sabemos, es nuestra certeza. Pero yo les pregunto algo, ¿nosotros somos seres eternos? Porque la eternidad, ¿qué es? Algo que no tiene ni principio ni fin. Ni siquiera tiene que ver con el tiempo. Porque el tiempo no tiene algo que afecte a la eternidad. Y nosotros somos seres creados. Tuvimos un principio, pero no tendremos un final. Por lo tanto, no somos eternos. ¿Y por qué entonces la palabra dice que todo nacido nuevo tiene vida eterna? Porque la vida eterna es privativa, es potestativa de Dios. Porque solamente Dios es eterno. Ahora, solo el que cree en el Hijo de Dios, por cuanto ha nacido de nuevo, se ha vinculado. Es como cuando enchufas algo a la electricidad. Comienza la electricidad a pasar por ese aparato. Así nos unimos a Dios. Y así es como somos hechos partícipes de la vida eterna. Es la vida eterna de Dios que está en nosotros. Como esa electricidad que pasa a través de ese aparato. Así es como tenemos vida eterna. Pedro vio esto de distinta manera. Y se los leo porque está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. ¿Cuál es la óptica de Pedro? Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo nos hace participantes de la naturaleza de Dios. Solamente el Espíritu Santo. Juan llega a una conclusión, hermanos míos. Juan llega a una conclusión y la da en dos principios sencillos. Uno para cada una de las posiciones de nosotros hacia Jesús. Dice: las cosas escritas como testimonio son para que nosotros creamos en Jesús y tengamos vida eterna. Y aquel que no cree lo que está escrito, simplemente no tiene vida eterna. Y hemos visto que el Padre ha establecido el testimonio de la verdad mediante tres testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Dos de ellos le pertenecen a Cristo. El otro es el Espíritu Santo. Mi pregunta sigue en pie. ¿Cuál es el medio que Dios ha escogido para que este testimonio sea registrado y llegue a nosotros? La respuesta es sencilla: la palabra del Señor. Al Señor le ha placido registrar su testimonio en la Biblia. Y a Él le ha placido cuidarla para que llegue a tus manos y tú la puedas conocer. Este conjunto de libros refleja el corazón de Cristo. Y Cristo es el reflejo del Padre. Tú quieres conocer a Dios, necesitas conocer a Cristo, porque es el único camino al Padre. Tú quieres conocer a Cristo, necesitas conocer la palabra de Dios. Es esa palabra, la palabra de Dios, que es inspirada por Él, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo 3, 16 a 17. La importancia de la palabra no tiene límites.
Porque es aquella palabra que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La segunda carta de Pedro 1:21. Es esa palabra del Señor que tú y yo tanto necesitamos, que en ti y en mí ha causado tanto impacto que hoy estamos acá para recibir del Señor vida nueva y abundante. Es aquella palabra que en un tiempo fue amada, que en un tiempo fue escudriñada con tal pasión que se dispuso la vida para esto, como lo hizo Esdras. Capítulo 7, versículo 10 nos dice: porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarle a Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué hizo Esdras? Preparó su vida, preparó su corazón para escudriñar, para inquirir, para buscar, para sumergirse en la palabra de tal manera que lo cubra por completo. Pero no solamente que se quede un conocimiento intelectual, sino dice para cumplirla, para vivirla. Así que, hermanos, yo les animo a que no solamente escudriñen y conozcan de la palabra, que vivan conforme a las Escrituras. Muchas personas temen acercarse a la palabra justamente por esto, porque temen cambiar su manera de ser. Yo quiero quitar este temor de tu corazón hoy, porque el Señor tiene pensamientos de bien para ti, no de mal. Cuando el Señor comienza a obrar en tu corazón, lo hace para limpiarte, para transformarte, para hacer de ti su hijo, hija amada, para que tú vivas y cumplas la palabra del Señor. Aquella palabra que en un tiempo fue conocida desde la niñez de un gran hombre del Señor. Y esta palabra llegó a él a través de una madre y una abuela piadosa. Tú sabes de quién estoy hablando, porque Pablo le dijo que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese fue Timoteo, aquel que desde pequeño escuchó la palabra del Señor a través de una madre y una abuela piadosa que le enseñó las Escrituras. Y él la conoció y la vivió, y vivió conforme a esta palabra, y se hizo sabio para enseñarla. Yo quiero que prestes atención a lo que te voy a decir ahora, porque lo sabemos perfectamente. Tú y yo tenemos un enemigo, el enemigo de nuestra vida, y este enemigo trabaja de maneras hasta sencillas, efectivas, pero sencillas, y cuando no la conocemos, caemos en sus garras. Este enemigo, Satanás, lo primero que hizo cuando la iglesia fue fundada, el primer ataque que él tuvo fue perseguir a los creyentes de diferentes maneras, a través de la persecución en los tiempos de Roma, a través de ser quemados en la hoguera, de ser devorados por fieras en el circo, de todo tipo de cosas. ¿Qué sucedió con ellos? Crecieron y se multiplicaron. Entonces el enemigo dejó esa estrategia y tomó otra, y dogmatizó la fe mediante la religiosidad, y la hizo parte de un gobierno. Pero sabes, la entrega a la verdad se fortaleció, y un remanente de la iglesia permaneció fiel al Señor. Entonces dejó esa estrategia porque ya no servía. ¿Qué hizo después? Ocultó la verdad, haciendo que solamente unos cuantos privilegiados puedan tener acceso a la Biblia, y solamente ellos la puedan leer. ¿Pero qué sucedió? El Señor levantó a hombres y mujeres para que esa palabra fuera traducida y llegue a todas las personas posibles.
Eso es lo que el Señor hizo. Hoy en día, ¿sabes cuál es la estrategia de Satanás? Es bien sorprendente. Porque Satanás pretende sepultar la Biblia, llenándola de parafernalia. Te puede sonar extraña esta frase, pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando algo está lleno de parafernalia? Perdemos el interés en eso. Es bien sencillo. ¿No te parece curioso a ti, hermano, hermana, que en los lugares donde el acceso a la Biblia es restringido, e incluso hay pena de muerte, porque aún en este tiempo, en este siglo, continúa existiendo pena de muerte para lugares o personas que tengan una Biblia? Los castigos varían desde la pena de muerte, cárcel de por vida, cárcel por un tiempo, hasta azotes públicos. Hoy en día, en países de Oriente Medio, en países de África, hoy en día existen esos lugares. ¿No te parece curioso que en estos lugares el amor y la entrega por la palabra de Dios sea tan profundo que las personas se quebranten y se pongan a llorar de tal manera porque han logrado tener una Biblia en sus manos completa? ¿Alguna vez has visto testimonio de esta manera? Si tú tienes tiempo, busca el ministerio de Puertas Abiertas y verás lo que hacen. Tú verás a personas que en su vida conocieron una Biblia completa en su idioma, el momento en el cual en una reunión clandestina, con muchas medidas de seguridad para que las personas que quieren matarlos no lleguen a ellos, la gente que llevó Biblias llegaron a esa reunión y les entregaron en sus manos, y ellos la tuvieron, la hojearon y lloraron de alegría porque la tenían en sus manos. ¿No te parece extraño que en los lugares donde lo que menos haya sean Biblias, haya mayor amor y pasión por las Escrituras? Y nosotros que literalmente podemos entrar a una librería y ver cientos de Biblias de diferentes colores, de diferentes tipos, de diferentes autores, de diferentes tipos de estudio. Tenemos tal vez 1, 2, 3, 4, quién sabe cuántas en nuestra casa, pero es el libro al que menos acudimos. ¿No te parece extraño? ¿Cuál está siendo la reacción del remanente de Dios hoy en día a este ataque del enemigo? Yo quiero que entiendas esto, porque hoy en día el Señor está levantando creyentes como tú y como yo, que aman la palabra, que escudriñan la palabra, que predican la palabra, que enseñan la palabra, que viven conforme a la palabra y que contagian esa pasión por la palabra, porque es el testimonio de ella, la verdad de Cristo en nuestras vidas. Y mi anhelo es que tú seas contagiado por esta pasión. Mi anhelo es que el Señor ponga en ti una pasión tal por la palabra del Señor, que tú salgas transformado y sin temor a ser transformado todos los días por escudriñar esta palabra. Ese es mi anhelo para ti, hermano mío. El Señor está levantando personas así. Hoy en día, y lo hemos dicho muchas veces, está perdiendo el respeto por la palabra, pero mientras haya hombres y mujeres que prediquen la palabra y viven conforme a ella, el Señor será glorificado y su reino será establecido. Porque donde hay un creyente, donde hay un hijo de Dios que ama la palabra, ahí está el reino de los cielos, porque Él reina y gobierna en nuestras vidas, y lo hace y lo hará para siempre. Porque es su testimonio, es su palabra, es su verdad, y Él te está transformando. Yo veo aquí hermanos y hermanas en las cuales el Señor se está moviendo de una manera impresionante. Lo hace en diferentes áreas, de diferentes maneras, y el Señor cumplirá su propósito en ustedes. El Señor cumplirá lo que ha establecido para la vida de cada uno de ustedes, y el Señor se glorificará en cada uno de ustedes, y lo hará
porque su palabra es verdad. Mi oración y anhelo es que la pasión por la palabra de Dios, hambre y sed por la palabra de Dios, sea contagiada en cada uno de ustedes en la mayor magnitud posible. Que ustedes reciban ese contagio y que llene sus vidas. Que sea contagiada a cada uno de nosotros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Ese es mi anhelo, hermanos míos. Que seamos contagiados y que no nos podamos resistir. Que nuestro corazón sucumba ante la delicia que es la palabra de Dios. Que entendamos nuestra necesidad de que la palabra gobierne nuestra vida. Y que llenemos nuestro corazón de su palabra de tal manera que en cualquier circunstancia que nos encontremos, el Espíritu Santo que mora en nosotros tenga de dónde echar mano para recordarnos todo lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará por nosotros hasta que estemos en su presencia y le demos la gloria, porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Nos ama de tal manera que entregó a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Padre bueno, estamos agradecidos contigo porque nos has entregado tu palabra, porque tu testimonio, Señor, el testimonio de Cristo, el testimonio del Espíritu Santo está registrado aquí. Te damos las gracias porque tú la has preservado de tal manera que llega a nosotros y la podemos escudriñar. La podemos amar, la podemos entender, la podemos vivir, nos puede transformar, nos puede alentar, nos puede redarguir, nos puede corregir en justicia, puede llegar a lo más profundo de nosotros, como aquella espada de 2 filos que penetra hasta lo más hondo, separando, cortando, quitando todo aquello que no te agrada, pero preparando surco y barbecho para que la semilla que tú plantas en nosotros dé fruto al 100 por 1 en cada uno de mis hermanos. Tu palabra, Señor Jesús, es tu palabra, nuestro Dios eterno, la que nos levanta, la que nos sostiene, la que nos sustenta y la que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te agradecemos por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén.